Hablaremos sobre el tema de la discriminación. Y es que este es un problema generalizado que afecta a todas las personas de todos los ámbitos de la vida. Algunas de las características que puedo mencionar es que es estructural, es decir, que está presente en las instituciones, en las leyes y en las prácticas sociales, lo que hace que sea difícil de erradicar. También es irracional, es decir, que se puede manifestar de diferentes maneras. Esto depende de la combinación de factores que afectan a una persona, como por ejemplo su género, raza, etnia, orientación sexual, religión o discapacidad. Tiene un impacto negativo en la vida de las personas y es que la discriminación puede limitar las oportunidades de las personas, afectar su salud mental y física y aumentar su riesgo de violencia. Hablando estadísticamente, en Tizimín la discriminación se puede manifestar de diferentes maneras, como puede ser laboral, con el acceso a la educación y con el acceso a los servicios públicos. Según datos de el INEGI, en Tizimín el 11.2% de las personas de 15 años y más han sido víctimas de discriminación laboral. El 17.2% de las personas de 25 años y más han sido víctimas de discriminación en el acceso a la educación y el 21.7% de las personas de 15 años y más han sido víctimas de discriminación en el acceso a los servicios públicos. Hablando un poco más nacionalmente, en México la discriminación también es un problema generalizado y según datos de ENADIS, es decir, la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2021, el 41.2% de las personas en México han sido víctimas de discriminación en algún momento de su vida. Las principales formas de discriminación reportadas en la ENADIS del 2021 fueron la discriminación por género, con el 29.6%, la discriminación por origen étnico o nacional con el 20.7% y la discriminación por orientación sexual con el 14.5%. Estas estadísticas son preocupantes y es importante poner acción sobre ellos. Algunas cosas que podemos hacer es promover la educación en derechos humanos, porque es importante que las personas conozcan sus derechos y sepan cómo defenderlos. También podemos promover la participación social, porque es importante que las personas se involucren en la lucha contra la discriminación. Con el esfuerzo de todos es posible construir una sociedad más justa e inclusiva, en las que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. Bueno, pues mi equipo, así como yo, estamos en contra de la discriminación. Estamos en contra de la discriminación ya que esto es un tema bastante grave, bastante malo, se puede decir, bastante feo realmente, ya que este pues nos priva de muchas áreas, eh, muchos derechos, muchas cosas que son útiles para nuestra vida. Y no solo eso que son útiles para nuestra vida, sino que nos priva de varias, como la educación, algo que es bastante importante y a veces la discriminación te puede privar de esa de educación solo por creer en algo, por tener algún rasgo físico, por algo y te puede privar de eso y por eso digo que es un tema bastante grave porque es un tema que no se debería de dar, es algo que no se debería de dar, que no debería existir. Sin embargo, tiene una existencia bastante fuerte. Mayormente esto se da pues por posiciones, por gente que tiene una posición elevada o un rango elevado. Y pues igual la discriminación se puede manifestar en diversas áreas como el derecho, la educación, el urbanismo, la cultura, la administración, la economía, el empleo, etcétera. Y pues igual, como decía, todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, nuestra etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencias, sexo, género, lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, edad, estado de salud u otra condición. Y aún así, con demasiada frecuencia oímos historias desgarradoras de personas que sufren la crueldad solo por pertenecer a un grupo diferente de quienes están en posiciones de privilegio o de poder. Esto se puede dar, por ejemplo, llega alguien con mucho más poder de dinero adquisitivo, o sea, con un ingreso mayor y entra una persona que tiene unos ingresos obviamente menores y pues la persona como que viola los derechos de la otra persona, los hace menos, les insulta, puede hacer de todo, ¿sabes? De todo, porque creen que tienen que por tener
mayor ingreso son mejores o son muy diferentes. Sin embargo, la realidad no es esa, la realidad es que todos somos humanos. En- ¿Ok? La discriminación pues ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano y pues discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. Y pues realmente como ya había mencionado, todos somos iguales, todos tenemos derecho a ser tratados por igual. Es un derecho que tenemos todos los humanos. Sin embargo, pues la discriminación lamentablemente existe en varias personas, pues violan estos derechos de nosotros los humanos y pues pasa esto que es la discriminación. Y pues igual la discriminación ha sido una de las principales fuentes de desigualdad, debido a que como ciertos grupos están marginados de las decisiones, se les priva de ciertos derechos fundamentales, tales como la salud, la seguridad social y la educación, entre otros muchos. Como ya había mencionado, por ejemplo, la salud, se les priva la salud, o sea, es un tema bastante grave, porque la salud es muy, muy necesaria, todos tenemos pues ese derecho, ¿no? Y pues básicamente por eso estamos en contra de la discriminación, porque todos, vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar, todos tenemos derecho a ser tratados por igual y todos tenemos derecho a recibir esos diferentes derechos y esos derechos fundamentales. Muchas gracias. Bueno, pues yo hablaré qué tiene que ver la responsabilidad moral con la discriminación o cómo están relacionadas. Pues sabemos que la discriminación se refiere a la exclusión o al trato desigual hacia una persona o grupo de personas por sus características físicas, religión, pensamiento político, género, edad o cualquier discapacidad. Las conductas discriminatorias pueden generar daños morales, y es aquí cuando entra la responsabilidad moral, que engloba tanto la capacidad como la obligación moral que una persona tiene de responder por las acciones que emprende. Estas tienen que ser realizadas de manera libre y consciente, ya que sin libertad el ser humano no es responsable de su total de su comportamiento. La unidad de la responsabilidad social se enfoca en la responsabilidad de las organizaciones hacia la sociedad en su conjunto, mientras que la discriminación se centra en las acciones y actitudes discriminatorias hacia grupos o individuos específicos. En resumen, la unidad de responsabilidad social se relaciona con el papel y la responsabilidad de las organizaciones en la sociedad, mientras que la discriminación se relaciona con la igualdad y los derechos individuales y grupales de una sociedad. Ambos conceptos pueden ser interconectados, ya que las organizaciones pueden desempeñar un papel en lucha contra la discriminación a través de prácticas socialmente responsables. Pues la asistencia social es un servicio que se presta para solucionar problemas de diversa índole y mejorar las condiciones de vida de las personas. Y pues esto en la discriminación, pues básicamente, ya lo dije todo, pero sin embargo cambia un poquito la definición y pues básicamente es el servicio que ofrece apoyo y asesoramiento independiente a las personas que sean o hayan sido discriminadas por su origen racial o étnico en cualquier ámbito, ya sea educación, sanidad, vivienda, empleo, etcétera. Básicamente esto se da, por ejemplo, a un grupo de personas que fueron discriminadas. Entonces, a este grupo de empresas que fueron discriminadas, pongamos que les negaron su derecho a la educación y como les negaron su derecho a la educación, entra esta asistencia social en la cual, pues, esta asistencia social es el servicio que podría ser una organización, el gobierno, puede ser diferentes cosas, ¿sabes? Ya sea una organización privada, como ya había dicho, un grupo de personas, entran y pues les van a prestar el servicio para solucionar este problema, ¿no? O en donde se les negó la educación. Entonces, ahí les estarían prestando este servicio o donde se les negó la sanidad, se podría decir, ¿no? O el empleo, entre otras cosas. Y pues esta asistencia social, pues el objetivo es que todos los integrantes de una sociedad gocen de los mismos derechos y oportunidades, como ya había dicho, puede ser la educación, de que a uno no les respeten su derecho, entonces entran esta asistencia y les darían la misma educación para que todos gocen de los mismos derechos y oportunidades.
Y pues como en toda comunidad existen desigualdades y pues la asistencia social está dirigida a los más desfavorecidos y su trabajo se orienta a que todos los individuos puedan satisfacer sus necesidades básicas. Y para cerrar, pudimos ver en la unidad 3 que vimos la formación ética y responsabilidad social. Y está relacionada a la discriminación porque la formación ética promueve el desarrollo de habilidades y capacidades para tomar decisiones basadas en valores y principios éticos. Y cuando una persona discrimina, ahí demuestra que no tiene ética. Y en cuanto a la responsabilidad social, es una forma de pensar y vivir, ya sea en el ámbito personal o empresarial, ya que tiene como principal objetivo ser consciente de las consecuencias de cada acto, tanto a nivel social como ambiental. O es un ejemplo. Es decir, es una manera ética de vivir pensando en el bien común y en la preservación de la comunidad y el planeta. Y cuando se discrimina, se rompe este bien común